Bien, buenos días. Un feliz inicio de semana. Dios me les bendiga, hermanos. Estamos hoy en el lunes 14 eh, con la lección de escuela sabática. Nuevo y renovado es el título de este día. Y vamos a meditar en lo que es el nuevo pacto y renovado. La verdad es que el pacto, como el actor de la lección nos explica, eh, es el mismo. Y vamos a ver ya en este momento cómo es que él explica esto. Para entrar en el estudio, hermanos, vamos a tener una breve oración y les invito a que inclinen su rostro para orar. Padre, te agradecemos en esta hora por darnos la oportunidad, el privilegio de meditar en tu palabra. Acompáñanos, bendícenos por favor, abre nuestro entendimiento y que lo que hemos de estudiar sea para honra y gloria tuya y para bendición de nuestra vida. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, para entrar en el tema de esta mañana, vamos a leer Hebreos capítulo 8, los versículos 10 al 12, y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, por lo cual dice, este es el pacto que ordenaré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí, dice, por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré principio a sus injusticias, dice, y de sus pecados, y de sus iniquidades, no me acordaré más. Bien, la promesa del nuevo pacto en hebreo se basa en Jeremías. De hecho, según Jeremías, la promesa anuncia la renovación del pacto que Dios había hecho en principio con Israel mediante Moisés. Jeremías 31, 34, ahí lo expresa. Eh, por ende, dice, podría argumentar que Jeremías 31 hablaba estrictamente de un nuevo pacto, sino para nuevo. El punto es, hermano, que Jeremías dice, en esta expresión usa la palabra hadash en hebreo, que eso significa, dice, nuevo o renovado, que prácticamente da igual. Podría abrazar, dice, los dos sentidos, de nuevo y renovado. El problema con el antiguo pacto era que el pueblo, dice, lo infringió. El antiguo pacto no es que era malo, sino que era bueno. El problema fue que el pueblo no cumplió. Hermanos, se estaba viendo allí la, la expresión de un pacto, qué era lo que se hacía con un pacto, cómo se daba un pacto. Y estaba leyendo en Génesis cuando Abraham hace pacto con Dios y Dios le pide que lleve ciertos animales y Abraham los corta a la mitad y con excepción de las aves, dice. Esto era, hermanos, que en el tiempo antiguo bíblico se hacía, se sellaba un pacto entre dos personas, entre dos naciones o entre dos pueblos, haciendo un acto semejante al que Abraham hizo ante Dios, el partir las reses, por así decirlo, a la mitad. Y esto lo que significaba o simbolizaba era que si alguien de las dos partes que pactaban no cumplía, así se iba a hacer con la parte que no cumpliera. O sea, tenía que morir. Entonces el problema del antiguo pacto era que el pueblo infringió, no cumplió. Entonces, ¿qué pasa allí? El pueblo tenía que morir. Pero el propósito de Dios no es que nosotros muramos o que el pueblo muera, sino que el propósito de Dios es salvarnos a todos. Y no, y Dios, pero Dios es Dios. Y no podía tampoco, como decimos en buen salvadoreño, hacerse de la vista gorda o mirar para otro lado.
la promesa de lo que se había pactado tenía que cumplirse. Y es por eso que entonces viene Jeremías y escribe de una renovación o de un nuevo pacto. Ahora donde Dios promete, usted lee Jeremías 31 al 34, lo que habla es ya de que ese pacto va a ser escrito en nuestra mente, en nuestros corazones, los mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra. Ahora bien, hermano, si bien el nuevo pacto es una renovación del antiguo pacto, en cierto sentido es en realidad un nuevo. La promesa de Jeremías dice de un nuevo pacto no se limitaba a imaginar una renovación de las condiciones que existían antes del exilio, que habían, dice, quebrantado y renovado varias veces, porque la nación había caído varias veces en apostasía, y eso se debe a que el pueblo simplemente no estaba dispuesto a cumplir con su parte del pacto con Dios. Ahora, por lo tanto, Dios prometió hacer una cosa nueva. El pacto no sería como el pacto que Dios había hecho con sus padres. Debido a la infidelidad del pueblo, las promesas que Dios hizo bajo el pacto mosaico, dice que nunca se cumplieron. Ahora, en virtud de la garantía, dice, por el Hijo, que viene a morir por cada uno de nuestros pecados, o por cada uno de nosotros los pecadores, dice que Dios entonces cumplirá los propósitos de su pacto. En Jesús se cumplen los propósitos de ese pacto. Dios no cambió su ley, dice, ni rebajó sus normas, sino que envió a su Hijo como garantía, hermano. Y a Jesús como nuestra garantía, definitivamente las promesas del pacto se cumplen en cada una de nuestras vidas. Por eso, este pacto dice no tiene maldiciones, solo tiene bendiciones, porque Jesús lo cumplió a la perfección. Recordemos que el antiguo pacto, si usted va a Deuteronomio, ahí encuentra de que las promesas eran condicionadas. Si haces esto, si haces lo otro, bueno, te va a ir así, te va a ir allá. Si no cumples, bueno, te va a ir mal. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Ahora dice, las promesas, el nuevo pacto en Jesús, la promesa es que no trae estas maldiciones, solo trae, dice, bendiciones. Yo recuerdo un apreciado hermano que él lo expresaba de esta manera y decía, la salvación ahí está. Y la salvación ya no cuesta nada. Solo está de que usted vaya y la tome. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Él se sacrificó. Él realmente vino a cumplir lo que nosotros realmente no podíamos cumplir. Esa es la renovación. Y la promesa que está en Jeremías de escribir, eso sí, de escribir la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no, como lo dice Hebreo, para que ninguno enseñará, dice, a su prójimo, ninguno dice, ni ninguno dice a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos, dice, me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Ahí está, hermano. Esa es la nueva parte, yo diría, que encontramos en el pacto. El pacto realmente, prácticamente, es el mismo. Por eso dice nuevo y renovado, porque la palabra de nuevo y renovado en hebreo es hadás, que significa, dice, los dos términos. Y por eso está expresada en Jeremías en ese aspecto. Lo interesante, hermanos, es que la promesa del pacto se cumple hoy en cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a realmente reconocer e entender y aceptar ese maravilloso don que Dios nos regala a través de su Hijo. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día y un buen inicio de semana. Bendiciones.